Estas espectaculares imágenes corresponden a La Paz, la capital más alta del planeta, pues empina casi 4.000 metros sobre el nivel del mar en un altiplano de la cordillera andina, columna vertebral de Sudamérica. El altiplano es una meseta árida, constantemente barrida por fuertes vientos, una zona de altas cumbres, en medio de la cual se encuentra la capital de Bolivia, país que ostenta con orgullo su nombre, en homenaje a su libertador Simón Bolívar, quien siempre dijo que de las 5 repúblicas que fundó, esta era su preferida. En este programa recorreremos un buen tramo de la geografía de este hermoso país enclavado en el centro del mapa sudamericano. Evocaremos sus ancestros amerindios, su vida colonial. Escucharemos sus bellas melodías, disfrutaremos de sus danzas ancestrales y nos sumergiremos en su contrastado paisaje, partiendo de los escenarios que constituyen desde siempre el reino de la llama, es decir, el altiplano. Empezamos con la música. Estamos en el Valle de las Ánimas, cerca de la capital, de donde surgen los compases de una canción interpretada en aymara, el más antiguo idioma indígena de Sudamérica, y el castellano, acompañada por instrumentos autóctonos que armonizan muy bien con la guitarra española.
La Paz, no obstante su altura, discurre bajo una mirada más alta todavía, la del majestuoso Nevado Illimani, el más fiel y consecuente testigo de su historia que descolla imponente sobre la ciudad con sus casi 7.000 metros de altura. Alberga la ciudad el valle de Chuquiago, que se abre en la geografía andina como una herida cortada a cuchillo para romper la soledad y proteger al hombre de la inclemencia del altiplano. A palmas abiertas, el valle resguarda a sus hijos como un impresionante invernadero que reúne las condiciones adecuadas para que las semillas de culturas tan diferentes como son la aborigen y la europea hayan brotado y sigan floreciendo. Fundada por el conquistador Alonso de Mendoza en 1548, La Paz ha crecido alrededor de los cerros y las viejas casas, así como los modernos rascacielos. Se aferran a ellos como mejor pueden. De los orígenes de esta peculiar ciudad, donde el aire es más pesado y por lo tanto más difícil de respirar, nos habla a continuación el antropólogo Ramiro Molina. La ciudad de La Paz, de alguna manera, significa justamente estos orígenes prehispánicos donde tuvieron asentamientos multiétnicos muy importantes. Es aquí donde se asentaron varios grupos aymaras, como los pacajes, los lupacas, los umasuyos y otros, los collas. Y es aquí donde se asentaron también, obviamente con la conquista española, los primeros asentamientos europeos. El surgimiento de la ciudad de La Paz proviene fundamentalmente de una situación estratégica entre Potosí y Lima. Lima como el centro del virreinato del Perú y Potosí como el gran centro económico de explotación de la plata en su momento. A pesar de su peculiaridad, el paisaje urbano de la capital boliviana es, como en casi todas las capitales de la América total, una mezcla de la ciudad colonial y de la ciudad moderna. Entre sus monumentos más característicos se destaca este, el erigido al fundador. Las iglesias de Santo Domingo y de San Pedro, ambas construidas en el siglo XVIII, son una muestra muy elocuente de la arquitectura colonial paceña. Los aymara han sido los que han poblado esta zona desde mucho tiempo atrás, cientos de años antes de que llegasen los propios quechuas y la propia civilización incaica. En este sentido, el altiplano hoy en día sigue siendo un lugar donde se asienta una gran parte de la población boliviana. Ha sufrido una serie de transformaciones históricas, sin embargo, al mismo tiempo existen continuidades importantísimas. Como ustedes pueden ver, la ciudad de La Paz sigue siendo una ciudad fundamentalmente indígena. Es una ciudad donde se encuentra justamente la población indígena con una población criolla, mestiza, y esa es una de las características que hace de esta ciudad quizá una de las más particulares en toda América Latina. De los cerros andinos convergen sobre esta plaza de San Francisco las diferentes culturas que conviven en la ciudad. El convento del mismo nombre, con su hermosa portada barroca, es el símbolo más elocuente de la época colonial. La plaza está cortejada por calles adoquinadas y serpenteantes que abrazan a viejas casonas, algunos de cuyos portales aún conservan las aldabas colocadas a la altura de los señores españoles que andaban a caballo. Y es en esta ciudad precisamente donde se dan los primeros movimientos de independencia en América Latina. Uno de los grandes personajes de este momento de la independencia ha sido justamente Murillo, quien vive justamente en esta calle y quien ha logrado una movilización de la clase mestiza, criolla,
para justamente lograr la independencia de Bolivia en 1825. Sin embargo, hay un antecedente previo importante. La Paz fue sitiada en 1780 por Túpac Katari, uno de los grandes dirigentes indígenas, quien rodeó la ciudad de La Paz por varios meses, y esta ciudad se encontraba sitiada por este gran líder. No se olviden que hoy en día, inclusive, el nombre de Túpac Katari tiene un gran significado político. Existen varios partidos cataristas que de alguna manera hacen recuerdo a esta gran sublevación indígena que de alguna manera fue los antecesores a la independencia de Bolivia. La casa del precursor Murillo se conserva en todo su esplendor como un museo colonial con estupendas obras de arte y muebles del siglo XVII. Ahora nos encontramos en el taller de Nicasio Quispe, uno de los luthiers indígenas, fabricante de algunos de los instrumentos más tradicionales de la cultura aymara. Mi nombre es Nicasio Quispe y mi trabajo por tradición de niño, que conservo como un alto patrimonio cultural, conservando y siguiendo las huellas de nuestros ancestros, como unos viejos conocimientos de nuestros antepasados, que los conservo, los sagrados instrumentos nativos de la cultura aymara. Y estas tarjas son de la madera de Mara. Y también es época de interpretación desde la Navidad hasta Carnaval, porque los instrumentos alegres contactan también con la naturaleza, porque no hay que interpretar en esa época, época de la naturaleza, cuando está verde, la papa cuando está floreciendo, no se interpreta instrumentos de fúnebres, instrumentos de tristes y de penas, sino que interpreta instrumentos alegres. El charango es una pequeña guitarra típicamente andina de 5 cuerdas dobles, parecida a la bandurria, que se fabrica con un caparazón de quirquincho. Y aquí, en el Museo de Instrumentos Musicales de La Paz, el internacionalmente conocido charanguista Ernesto Cabur nos brinda un tema suyo, Tocuma. Los domingos, mientras se dice la misa en la iglesia, la ciudad indígena bulle al lado del corazón colonial con sus mercados y sus ferias de artesanía. Dicen los aymarás, parafraseando el Génesis bíblico, que en el principio hubo un dios llamado Viracocha, el cual creó el mundo oscuro y sin sol, y después Viracocha creó al hombre a su imagen y semejanza. Típica muestra de las nociones religiosas aborígenes con el contrapunto de la cultura europea, la cual se incorporó como arpegios foráneos, pero sin alterar la estructura del concierto. De ahí la mezcla permanente de lo sagrado y lo profano, lo cual se hace evidente en este otro exótico mercado, posiblemente sin paralelo en el mundo, el mercado de las brujas, donde se expenden los ingredientes necesarios para preparar conjuros, ingredientes entre los cuales no falta la hoja de coca, que vende esta bruja, un producto íntimamente ligado a la cultura indígena desde los tiempos precolombinos. El conjuro es una ceremonia profana que ofician los yatiris, los sacerdotes aymarás, para ahuyentar los malos espíritus y atraer la buena suerte. También nosotros compramos nuestra ración para una ceremonia que se celebrará luego y en otro escenario.
Las brujas, rodeadas de todas las especies propias de su oficio, tratan de tentar a la fecundidad o a la prosperidad con diminutos fetos de llamas, hierbas y gran variedad de amuletos. Pretenden, sobre todo, convencer al cliente para que no se vaya sin comprar algo que lo proteja frente al azar. Explícanos, ¿qué está poniendo? Esta es la coa. Esta es la coa, se la llama. Con su dólar. Es el titi para la suerte. Es la mistura, la pachamama. Ciudad eminentemente multiétnica, La Paz alberga aproximadamente a 1.200.000 habitantes y su población refleja la composición de la población boliviana, pues más del 60% es de origen amerindio, principalmente quechuas y aymaras, cuya lengua materna, junto con el castellano, es el idioma oficial del país. Esta es la estatua del mariscal Antonio José de Sucre, quien comandó la batalla de Ayacucho que selló la independencia del país. El aire diáfano del altiplano preserva todo en su estado original, puro. ¿Cómo entender al hombre de estas tierras sin antes entender la magia de su entorno, la íntima conexión entre su paisaje y su historia? Estamos ahora en el pueblo de Tiahuanaco, donde se conservan las ruinas de una legendaria ciudad prehispánica que fue la expresión más importante de las culturas que poblaron inicialmente la región. Su influencia se extendió hasta la costa peruana, Chile y Argentina. Su lengua materna, la lengua aymara, es una de las más antiguas de la América total. Y continúa fuertemente arraigada, como lo demuestra el hecho de que un 20% de los bolivianos aún se entienden solamente en ella. Fue esta una de las civilizaciones más desarrolladas del altiplano. Complejos sistemas de riego amamantaron estas tierras, donde la quinoa, grano altamente proteico, ha sido desde siempre una de las bases de la alimentación de estos pueblos. Se trata de una población que es un entramado de razas y culturas, como el de estos hermosos textiles, tejidos de hilos de vivos colores que, entrelazados por manos expertas, forman un tejido único por la diversidad de matices y texturas. Un telar palpitante que funciona desde tiempos inmemoriales y cuyos nudos finales están lejos de atarse todavía. Estas tejedoras solo saben expresarse en aymara. Nos lana es oveja. ¿Y quién va a quien se acuña? Ane. Mancayo lo que. Maíz. No tasquiwa. Caucaso capampa rohmante. Ucapi chiquitito como. El altiplano es, en primer lugar, un lugar geográfico muy importante dentro de la cordillera de los Andes, que de alguna manera el hombre ha logrado conquistarla a través de los años, se calcula alrededor de 10 a 15.000 años, a través de la conquista justamente de dos de sus características más adversas, que es la altura y el clima. Y en este caso, en el altiplano, por el frío. La conquista del frío y la altura han sido dos de los grandes retos del hombre andino,
y a través de su conquista, se podría decir que han surgido desde entonces una serie de contribuciones culturales muy importantes. A diferencia de otras culturas que están sobre el nivel del mar, alrededor de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, como los Himalayas, el Tíbet y otros lugares del mundo, es solamente en el área andina donde se concentran poblaciones densamente pobladas y con organizaciones políticas tan complejas. Esto solamente se logró a través de una serie de domesticaciones con plantas que son totalmente adaptadas a la altura y al frío, y la domesticación de dos animales que son fundamentales, la llama y la alpaca. Tiahuanaco, definitivamente el sitio arqueológico más importante de toda Bolivia, fue el centro ceremonial de la civilización aymara. Según los estudios que se han hecho, esta comunidad fue fundada y construida en 4 periodos sucesivos, en los que varió la vida cotidiana según quienes las habitaron: agricultores, guerreros, artistas. De su gran legado quedaron símbolos extraordinarios, como la Puerta del Sol que estamos viendo. Y esta otra, la Puerta de la Luna. El sitio arqueológico se extiende unas 20 hectáreas y comprende palacios, templos, escaleras de piedra y figuras talladas. Pero se presume que la mayor parte de lo que fue el sitio aún se encuentra enterrada. En estas soledades, la música andina suena como una queja profunda. Así las notas que escapan de sus instrumentos pretenden ser alegres. Oigamos y veamos la danza mosedeña, interpretada por la Compañía de Danzas de Bolivia. Estamos ahora en el fabuloso lago de Titicaca, que en ciertos lugares es tan grande
tiene una superficie total de 8.300 kilómetros que se pierde en el horizonte. Se encuentra a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, un espectacular trozo de cielo acunado en el altiplano, y que es a la vez el mar interior de un país enclaustrado que desde 1879 perdió en guerra con Chile su salida al océano y que depende para ello de un libre tránsito por antiguo territorio boliviano. El lago de Titicaca es un fenómeno geográfico y cultural de la América total. No solo es el lago más alto del mundo, sino que es también la cuna de la civilización inca, el origen mítico de la cosmovisión andina. De sus aguas nacieron Manco Cápac y Mama Ocllo, líderes mitológicos del pueblo quichua, en busca de las ciudades de donde habrían de regir el vasto imperio incaico. Esa ciudad fue Cuzco, en el vecino Perú. Algunas zonas orilleras del lago están circundadas por plantaciones de totora, un junco que solo se produce en esta región y que, secado al sol, sirve para fabricar estas balsas, cuya vida siempre ha estado limitada a 1 año, el tiempo que el junco se mantiene fuerte. Luego se pudre. Las balsas eran las que usaban los antiguos pescadores y hoy todavía se usan para salir a pasear y como medio de transporte por el lago. A través de la tradición oral, estos artesanos han aprendido a fabricarlas tal cual lo han venido haciendo sus antepasados desde tiempos inmemoriales. Es impresionante cómo logran compactar el junco para evitar filtraciones de agua y lograr una flotación segura. La construcción de una balsa, realizada por 4 artesanos, se lleva 1 día o un poco más. Los bolivianos llaman jocosamente a estos hábiles artesanos los astilleros del lago. En este maravilloso escenario del lago de Titicaca, los integrantes de la compañía de danzas nos interpretan un baile de carnaval, que en ciertos lugares llaman diabladas, y que son los más famosos por los trajes y máscaras que usan los bailarines. Esta es la danza de las chotas, dedicada a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra.
Ahora navegamos hacia las islas del lago. Se trata de las islas del Sol, de la Luna, de Suriki y Calauta. Cuenta la leyenda que estas islas son parte de un pueblo sumergido llamado Huancú, cuyas ruinas se observan desde la superficie lacustre. Las plácidas aguas del lago, las cuales al parecer nunca se encrespan, ni cuando las azotan los furiosos vendavales, se tornan en los atardeceres de un intenso azul añil, tiñe todo el paisaje, pero al amanecer se tornan doradas. Arribamos a la Isla del Sol, una isla santuario llamada así porque albergó al dios Sol, del mismo modo que la Isla de la Luna albergó a la deidad nocturna. Desde las profundidades de esta isla, sirenas enamoraron a los Ulises indígenas. A sus orillas se desarrolló la cultura aymara, alimentada no solo de sus leyendas, sino de su infinita generosidad agrícola. Al igual que en la meseta, también en las islas, las llamas y sus primas, las alpacas, forman parte del paisaje. Animales indiferentes y altivos, viendo pasar el tiempo, bajo la vigilancia de los pastores que mastican constantemente, como si fuera un chicle, las hojas de coca. Esta inmensa escalinata de casi 1 kilómetro es tan antigua como la milenaria vida cotidiana de la Isla del Sol. A través de sus cientos de peldaños, las indias bajan a cumplir con uno de los más antiguos ritos domésticos, el lavado de la ropa, tarea que se cumple dentro de la más rigurosa tradición, a orillas del lago. La ropa ya lavada se pone a secar sobre las piedras, donde el dios Sol se encarga de secarla en poco tiempo. Y es ahora y aquí donde usaremos los ingredientes comprados en el mercado de las Brujas de la Paz para que los yatiris aymaras de la Isla del Sol celebren la ceremonia del conjuro o exorcismo que habrá de proteger y dar suerte a los integrantes del equipo de la América Total. Los sacerdotes forman 2 hogueras en las cuales arderán las hierbas, las colas de feto de llama, los amuletos y demás artilugios. Sin embargo, y no sabemos por qué, aun cuando sí lo imaginamos, se evita quemar las hojas de coca. El rito lo preside este viejo yatiri, quien es el encargado de las correspondientes oraciones en aymara, mezcladas, como podrán apreciar, con palabras castellanas. Más bien, ples kau harus viaje patakis como. Suma hacha taquiro saraña pataka, la pachanqueloria para eterno Señor poderoso, y sabes cuál es suma agaroste. Ya no am Señor Jesucristo, por eso vintisini macaro, gloria para eterno Señor Jesucristo, au queja. Kalau kita nak kante, suma vintisi bakabera chana caro. Wali sum vintisun choram. Señor.
El conjuro se ha cumplido, pero eso sí, nos advierten los sacerdotes, su efecto solo dura un año, lo cual nos obligará a volver para renovarlo. Ahora cambiamos de paisaje. Estamos en Huayna Potosí, a 5.100 metros de altura, un lugar casi mitológico, debido a sus minas de plata que fueron en los tiempos coloniales las más importantes del mundo, y en razón de las cuales se hizo famosa la frase, que se dice en todos los idiomas, vale un Potosí, sin que mucha gente que la pronuncia sepa exactamente qué significa. Tierra de cumbres nevadas, de onduladas montañas y surcadas de lagunas, los aymaras que la poblaron, con su avanzada tecnología agrónoma, le legaron al mundo uno de los más preciados alimentos, la patata o la papa, como se le llama en estas tierras. El altiplano tiene una larga historia de experimentación agrícola desde los canales precolombinos hasta el día de hoy, cuando se llevan a cabo investigaciones para desarrollar productos con alto valor nutricional. Desde siempre, los aymaras han sabido que el frío es el mejor conservador de los alimentos y en razón de ello, las cosechas de patatas, luego de ser pisadas y peladas, se entierran en las faldas de los nevados, donde las altas temperaturas las mantienen frescas todo el año. La patata, oriunda de estas tierras andinas, fue considerada por los europeos la aportación alimentaria más importante que trajo consigo el descubrimiento de América. La adopción de este tubérculo dentro de la dieta de los habitantes de un continente que, como es el caso de Europa, vivía asolado por continuas hambrunas, contribuyó desde un principio a paliar la carencia de alimentos. La patata es hoy, tanto en América como en el viejo continente, el primer cultivo agrícola y junto con el tomate, el cacao y el maíz, símbolo elocuente de la contribución de América al resto del mundo. Es en estas riberas donde nace Víctor Hugo Cárdenas, el primer vicepresidente aymara que tiene Bolivia, un hombre que simboliza la vigencia de las antiguas culturas andinas y su participación vital en el moderno panorama nacional. Hemos pedido al señor Cárdenas que nos hable de la influencia aymara en la política contemporánea boliviana. El pueblo aymara es uno de los pueblos indígenas más importantes, no solo de Bolivia, sino de países vecinos como el Perú, Argentina, Chile, incluso Ecuador. En Bolivia, el pueblo aymara es parte de la historia esencial de la historia larga de Bolivia. Es decir, los aymaras vivimos en esta tierra antes de la llegada de los quechuas y de los incas. Somos herederos de la cultura puquina, luego vino lo aymara y es posterior el crecimiento y el apogeo de lo quechua. Contemporáneamente, el pueblo aymara, en términos cuantitativos, es la etnia más grande de los 2/3 de población indígena que tiene Bolivia. Como primer vicepresidente indígena, deseo expresar que en el tiempo contemporáneo, Bolivia, España, Bolivia y Europa debemos aprender unos de otros con la apertura que no tuvieron tal vez nuestros antepasados para comprendernos positivamente, ver nuestras coincidencias y aprender de nuestras diferencias para crear una auténtica amistad y no solo ser amigos, sino también ser socios en un proyecto común. A diferencia de otras ciudades de la América total, La Paz no fue solo la hija mestiza del encuentro de dos culturas, sino más bien el espacio de síntesis mágica, donde los colores, los sabores, olores y amores de estas gentes lograron coexistir sin eclipsarse. La cultura aquí no ha llegado al final de su camino, por lo cual no es un objeto de interés antropológico, sino más bien un cotidiano ritual. Estos cuadros que estamos viendo son obra de la pintora Guiomar Mesa, cuya temática gira en torno a viejos mitos, tanto precolombinos como cristianos. Es a la vez un reflejo de identidad y la búsqueda de un sincretismo cultural.
Bueno, yo dentro de mi pintura he tomado algunas formas de los mitos andinos que aún perviven y el sincretismo que ha habido con la religión católica traída por los españoles. Por ejemplo, tengo un cuadro que es el cuadro de la Virgen Cerro, que es un homenaje a un cuadro que se encuentra en Potosí, que trata de la Virgen Madre, que es el sincretismo entre la imagen de la Virgen y el de la Pachamama. La Pachamama, que es la diosa de la tierra, y la Virgen, que representa el nexo entre los cristianos y Dios. Yo he hecho una nueva versión de este cuadro, pero en un sentido desmitificador. He convertido a la Virgen en una máscara de muñeca rota y el cerro lo he convertido en un montón de papeles arrugados para representar un poco el saqueo que hubo del Cerro Rico de Potosí, que otrora fue una gran fuente de riqueza y que hoy ha quedado convertido en nada. La indumentaria de las cholas, que es como llaman a las mujeres aborígenes, es de las cosas que más llaman la atención del turista en La Paz. Es una ropa viva, diferente, que corresponde a una cultura propia, orgullosamente defendida. Las cholas aquí son las hábiles dueñas de negocios de comercio y algunas han llegado a participar en la política, como la diputada Remedios Losa, que nos habla del papel de la mujer en la cultura aymara. En esta parte andina de América Latina, en Bolivia, los aymaras es una organización donde tienen costumbres y tradiciones. Hasta ahora se mantiene aquello, por ejemplo, la mujer siempre está en segundo grado. El esposo es el quien manda, el quien ordena, inclusive tiene que pedir permiso si quiere salir, tiene que decir estoy saliendo si tú aceptas o no. Y bueno, el esposo dice sí puedes o no puedes. Dentro de la educación, en la familia, las mujeres no pueden educarse. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujeres. ¿Para qué tú te vas a educar? Porque tú te vas a casar, vas a atender a tu esposo, a tus hijos y no tienes por qué educarte. Lo que tienes que aprender es hacer la chacra, aprender a tejer, aprender a cocinar, lo que son el trabajo doméstico. Por ejemplo, las mamás decían a sus hijas, porque el divorcio es delito hasta ahora dentro del matrimonio aymara, no se pueden separar, es deshonroso para la familia, es un pecado, porque ellos dicen, tu esposo es como un Dios, un segundo Dios, no puedes siquiera pisar su ropa porque él es tu esposo. Ahora bien, si te maltrata y por una desgracia te matara, él también te va a enterrar porque él es tu esposo. Bueno, llega a tal extremo el sometimiento de la mujer aymara. Pero con el paso del tiempo, con la lucha permanente de las mujeres, se ha conseguido algo, por lo menos que ella también se eduque. Y a partir de 1989 es que la mujer aymara, la mujer de mi condición social, aspira mucho más y trata de superarse. Pero la moda femenina en Bolivia no es solo de ascendencia aymara. También la hay de moderno acento universal, como la creada por la famosa diseñadora paceña Beatriz Canedo Patiño, cuyos modelos, realizados fundamentalmente en tela de alpaca, compiten con éxito en las grandes pasarelas del mundo. Nos encontramos en su taller y le solicitamos que nos hable de su costura. Como empresaria empecé como hace recién 10 años atrás, pero yo estudié moda en París. Entonces fue durante mi estadía allá que vi por primera vez una tela de alpaca, porque yo salí muy pequeña de Bolivia, entonces yo había visto la alpaca solamente de una forma muy rústica. Entonces fue en París cuando vi por primera vez una tela de alpaca, me pareció hermosísima. Y sobre todo que tiene una gran versatilidad, y fue así que realmente fue, como se dice, no una voluntad mía que yo quise trabajar solamente en alpaca.
Ahora, ustedes dirán, ¿cómo una colección entera en alpacas? Sí, porque tiene, como les digo, las texturas son muy diferentes, ¿no? De algo como la alpaca suri, que se presta perfectamente para un abrigo, como puede ser también para algo muy ligero como un traje sastre, que es seda con alpaca bebé, o también en esta otra muestra que es bebé alpaca. Entonces, y así desde esos tiempos que vengo trabajando enteramente en alpaca, ¿no? En el término correcto, que es una colección. Atrapados por esta melancólica música de quenas, zampoñas y bombos, y dejando como telón de fondo la vista de los imponentes nevados y montañas de La Paz, a veces violáceas o rojizas, que entre eventuales tormentas de lluvias y repentinos estallidos de sol, gozan de la increíble sinfonía de colores que es capaz de orquestar el cielo andino. Les decimos adiós, adiós al altiplano, de donde nos llevamos, además de un conjuro para la buena suerte, un inolvidable recuerdo.